noches, bienvenidos a Salud con el Alma, un espacio de la Secretaría de Salud y de la Gobernación de Antioquia para que hablemos de salud. Ya es la tarde-noche, ustedes están descansando, tomándose un chocolatico, un alguito, y nosotros aquí con invitados especiales para hablar sobre el tesoro de la salud desde diferentes ángulos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y que tiene que ver con la vida de cada ser humano, la sexualidad. La sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Mucho se ha hablado en torno al tema, hay también muchísimos tabúes, pero hoy vamos a resolver un poco esas preguntas, esas inquietudes que tenemos. Los invitamos a que marquen la línea telefónica 440-9501, es en vivo y en directo, o también que se conecten por las redes sociales, tanto del canal comunitario como de nuestra alcaldía municipal. Sean todos entonces bienvenidos. Hola a todos y todas. Desde la Corporación Quorum nos complace hoy contarle sobre este proyecto Conciencia Familiar, un proyecto que fue ganador de la convocatoria Unidos por la Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia y que a su vez es auspiciado también por el municipio de Marinilla y nuestra corporación. Entre los componentes que tenemos son tres. Uno de ellos es trabajo en casa. Entonces las familias van a recibir un libro con unas historietas, con unos retos, con unos pasatiempos para que puedan compartir en casa y a su vez participar en unos concursos que próximamente les estaremos contando. Además, otro de nuestros componentes es la formación a maestros. Esta formación va dirigida a maestros de secundaria que quieran profundizar en temas de sexualidad, plan de vida, autonomía, derechos sexuales, derechos reproductivos, rutas de atención y cómo acceder a los servicios de salud amigable. Y un último componente es todo el tema de difusión por diferentes canales, bien sean televisivos y radiales, donde vamos a contar con unos expertos para que puedan interactuar con la comunidad y llamen a hacer las preguntas que se tienen con relación a estos temas. Y además, todo el contenido podrá estar disponible en nuestra plataforma digital www.redsentir.org. Allí todas las personas que quieran conocer más sobre este proyecto y sobre esta propuesta pueden ingresar. Más adelante les estaremos contando sobre los lanzamientos de cada uno de estos componentes. Nos acompaña hoy Carolina Hernández Álvarez. Ella es politóloga y también especialista magíster en educación para el desarrollo humano de la Universidad de Manizales. Carolina, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poder conversar un poco sobre el proyecto Conciencia Familiar, contarles que en el marco del proyecto se nos vienen unos talleres de plan de vida con docentes y cómo los docentes trabajando plan de vida con los jóvenes y con los niños pueden potenciar el trabajo para la sexualidad y para una educación sexual responsable, crítica y autónoma, que es lo que necesitamos. Bueno, esta mujer va a mil. Pero primero vamos a desglosar un poco, Carolina. Me acabas de decir de un programa que se llama Conciencia Familiar y que veo que es la Corporación Quorum la que está liderando. Un poco más, o sea, vamos a trabajar, ¿por qué ese programa de Conciencia Familiar? ¿A qué le apunta? Bueno, Conciencia Familiar le apunta a generar conciencia en las familias, en los educadores, en los niños y en los jóvenes sobre sus decisiones de vida. Lo que buscamos es que tengan decisiones de vida autónomas, libres, también que exista la prevención de embarazo adolescente, que lo que hace es aumentar los círculos de pobreza y que también no permite que haya un desarrollo de vida claro. Entonces, o sea que este trabajo que ustedes van a desarrollar estará enfocado entonces con jóvenes, con niños también, y con padres de familia en las instituciones educativas. Sí. ¿A través de qué metodologías? Sabemos que estamos en pandemia y que obviamente pues ese encuentro con los estudiantes dentro del aula pues no va a ser posible. ¿Cómo van a ser esas metodologías? Bueno, tenemos un componente fundamental que es la expansión y la capitalización de los medios de comunicación. También cómo es la conexión de los jóvenes a través de las redes, cómo hoy en día estamos en las nuevas generaciones, la generación Z,
tienen unos procesos de comunicación a través de las redes y cómo potenciamos esas comunicaciones a través de las redes. La generación Z, te cuento que yo es primera vez que escucho generación Z. He escuchado otro tipo de generaciones, pero cuéntame qué es eso de la generación Z. Pues bueno, tú sabes que hay teorías generacionales. Muchos de nosotros nos dijeron que estábamos en la generación X, en la generación Y. Pues hoy en día se habla de la generación Z, que es una nueva generación de jóvenes que están estructurando otras miradas y otras relaciones con el mundo. Dentro de esas relaciones también hay unas claras relaciones con los medios virtuales y de qué manera los jóvenes tienen aprendizajes continuos a través de las redes, que es lo que el proceso Conciencia Familiar quiere potenciar a través de los medios masivos para que los jóvenes aprendan de sexualidad y vivan su sexualidad con placer, pero también con responsabilidad. Ya no hay tanto tabú con respecto a la sexualidad, Carolina, o cómo se están pensando ustedes, digamos, ese tema para poderlo abordar con los jóvenes de una manera mucho más abierta, más tranquila, digamos, sin tanto mito como nos tocó de pronto las generaciones mucho más atrás. Bueno, ahí hay una clara intención de trabajar con las familias porque las familias aún manejan muchos tabús, a las familias les da mucha vergüenza hablar con sus hijos y familias, yo les digo que si ustedes no hablan con sus hijos van a hablar con los amiguitos, ellos van a encontrar la información, entonces es mejor que la encuentren de la mano de nosotros. Pero eso no es tan simple, para eso también nosotros tenemos que derribar un montón de patrones y de comportamientos que tenemos, entonces las familias también tenemos que preguntarnos, venga, ¿y yo cómo viví la sexualidad? La viví con vergüenza, a mí me dijeron un montón de cosas, me pongo rojo cuando mi hijo me pregunta algo, entonces yo como le puedo decir a mis hijos, ven, tú estás planificando, tienes una vida sexual. La mayoría de papás se mueren de la vergüenza al hacer eso y dejan que ellos lo encuentren en otra parte. Exactamente, y que incluso a veces decir, bueno, yo como le ayudo a mi hijo a planificar, eso es mandarlo a que tenga relaciones sexuales. O sea, hay una cantidad de mitos que ahorita de pronto vamos a ver si los conversamos y podemos aclarar muchísimo más sobre todas esas inquietudes que tenemos como padres de familias y también a los jóvenes los invitamos para que se conecten con nosotros a través de las redes sociales de XSM Televisión y también de pues la Alcaldía Municipal y tenemos una línea 440-9501. Nos vamos a un video donde nos invitan un poco a relajarnos y a estar conectados y ya regresamos con muchísimo más de este tema tan interesante, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Hola, soy Juan y los acompaño una vez más en estos espacios destinados a la relajación y a la meditación. En esta oportunidad voy a compartirles un método para trabajar los momentos de estrés. Recordemos entonces que es muy importante buscar un espacio donde podamos estar tranquilos, donde nos sintamos bien, donde podamos estar con nosotros mismos. Puede ser en una habitación, puede ser en una alcoba, puede ser en un lugar que tengas destinado para la meditación. Esto sería perfecto. Inclusive puedes hacerlo en tu oficina tranquilamente, sentado en una silla, porque no te va a quitar más de 4 o 5 minutos. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestra columna recta, dentro de lo posible cerrar los ojos. Yo lo voy a hacer con los ojos abiertos para ir guiando esta relajación, pero si puedes hacerlo en casa de esta manera sería ideal. Y vamos a hacer inhalaciones y también exhalaciones de 5 segundos cada una, llenando nuestro abdomen. Entonces, ejemplo, me concentro en toda la parte abdominal, voy a llenar el abdomen completamente de aire en 5 segundos. Vamos. Inhalo 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más. Inhalo 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer estas repeticiones por lo menos unas 10 veces. Y de esta manera vamos a tener unos momentos de más tranquilidad, de relajación, de paz. Y vamos a sentir cómo nuestro cuerpo y nuestra mente van calmándose mucho más. Estos serían los primeros pasos para una meditación mucho más profunda. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, ahí teníamos a Juan Camilo Zuluaga enseñándonos a centrarnos un poco a través de todas esas técnicas que nos trae cada 8 días. Importante que ustedes anoten el teléfono 302-305-3476. Él es profesor de yoga y también es astrólogo, para quienes de pronto quieran tener un poco más de técnicas de meditación y poder mantener la calma y la tranquilidad, porque esa es la invitación. Bueno, seguimos aquí con Carolina Hernández y lo prometido es deuda. Ya vamos a desarrollar un poco más este tema que tenemos sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Carolina, como lo decíamos al inicio y de pronto ampliando un poco más, es muy particular porque en nuestra cultura hemos asociado sexualidad con genitalidad, con relaciones sexuales, con sexo, ¿cierto? Y quisiera que empezáramos con eso, como que establecieras esa diferencia entre esos dos términos, lo uno incluye lo otro, ¿son equiparables o cómo es el asunto? Bueno, excelente pregunta, porque eso es una idea que está muy generalizada de que si hablamos de sexualidad estamos hablando solo de sexo y de genitalidad y de reproducción, pero es diferente, por eso hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, que son dos cosas distintas. La sexualidad es una dimensión del ser humano, todos nacemos sexuados y morimos sexuados, o sea, todos. Entonces, cuando ahorita me decías que si los papás se preguntan que si hablan con los hijos de sexualidad, entonces los están incentivando. Los hijos en algún momento van a desarrollar su sexualidad, es mejor que lo hagan de la mano de consejos prácticos, saludables, que lo hagan en confianza, ¿sí? Y mira que es que el ser humano va cumpliendo como unas etapas, ¿cierto?, del desarrollo. Entonces, cuando estamos en el ciclo vital, por ejemplo, en la adolescencia, empiezan a surgir un montón de inquietudes, unos cambios físicos, emocionales, porque también está el gusto por el otro, la atracción por el otro, y empiezan a generarse un montón de situaciones tanto internas como físicas. ¿Cómo acompañar en ese momento a esos hijos, a esos adolescentes, para que entonces empiecen a explorar ese mundo de la sexualidad y como ese desarrollo de la evolución en términos sexuales de una manera apropiada, justa, digamos que no sé si correcta, pero sí como a la par con lo que se está viviendo en este mundo actual? Bueno, ahí los papás tenemos un trabajo gigante, primero con nosotros mismos, de preguntarnos, bueno, yo soy capaz de hablar con mi hijo de sexualidad. Y lo que nos protege en gran parte en la vida son los vínculos que creamos. Entonces, si como papás podemos construir vínculos sanos, vínculos de amor y confianza, pues nuestro hijo más fácil va a ir a contarnos a nosotros que tiene dudas o que tiene deseos de iniciar su vida sexual, pero la mayoría de jóvenes no tienen ese tipo de relacionamiento con los padres, entonces van y le preguntan al compañerito del colegio que sabe menos que él, y lo que se hace es armarse, si ustedes supieran el montón de mitos de la sexualidad que tienen los jóvenes, o sea, muchos me decían, no, en la primera vez nadie se embaraza, y yo les decía, por Dios santísimo, no, si uno interrumpe el coito no se embaraza, entonces hay un montón de mitos que los jóvenes tienen, y por eso es que las tasas de embarazo son tan altas también. Entonces, ¿cómo los papás pueden ahí ayudar y empezar a tener una relación de confianza con los hijos? O sea que, a ver, digamos que esos canales de comunicación tienen que empezarse a incentivar, ¿verdad? Uno ve que en esta generación, Carolina, hay mucha propensión precisamente por las redes sociales, por todo el tema de estar conectado, de estar en línea, incluso los juegos, por ejemplo, los chicos, el Fortnite, todos esos juegos que los tienen capturados de alguna manera, incluso ve uno que en sus etapas de adolescencia, ya 17, 16, 15 años, los chicos incluso poco interactúan desde lo físico y más desde lo virtual. En esa medida, ¿cómo también poder acercarse a ellos y generar como esos puentes para hacer esa educación? No sé si a través de estos medios o cómo incluso los padres y la misma comunidad puede hacer para pues hacer una orientación verdadera con los muchachos. Bueno, hay dos cosas. Creo que es importante que los papás sepan qué es lo que juegan los hijos, que les pregunten en algún momento, porque tienes razón, hoy en día los jóvenes están hiperconectados, entonces también saber nuestro hijo en qué páginas está, también es un tema de prevención. Cuando son niños mucho más, con quién están conversando en las redes nuestros hijos. Y lo otro es empezar a tener un proceso de darles también a ellos información clara, porque hoy en día tú te metes a Google y todo está en las redes. Ajá. O sea, el problema uno diría que no es la información, el problema es que no hay información y acción coherente. Entonces uno dice, todos los pelados saben de métodos anticonceptivos, o sea, esos que se metan a las redes y busquen, pero entonces ¿por qué hay tantos embarazos si la información está ahí? Exacto, la pregunta entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro. ¿Será que estamos más bien formando
trabajando como en otro tipo, o sea, mucho volumen de información, tenemos todo lo que queramos al instante, pero y esa información es muy distinto a formación. Es decir, entonces la formación, ¿será que estamos quedando cojos los papás en ese proceso de acompañamiento? Es probable, pero no es solamente un tema de los papás, es un tema también a nivel social y estatal. Hoy en día tenemos algo que se llama los servicios de salud amigables y es para que los jóvenes puedan asistir y aprender de educación sexual, pero la mayoría de jóvenes no saben de eso. Ese uno. Y lo otro es que si saben, se mueren de la vergüenza. Si están en un lugar, dicen, no, todo el pueblo se va a dar cuenta, yo no voy a ir allá porque ¿qué van a pensar de mí? Entonces, muchas veces les decíamos a los jóvenes, colora un ratico y no pálido toda la vida. O sea, usted se va un día para allá, está en una formación, si quieres empezar un proceso de planificación, que eso es para hombres y para mujeres, también ahí tenemos que hacer unas rupturas con los temas de género. Ajá. O sea, planificar no es para las mujeres, planificar es un tema para la pareja. Entonces, cómo ellos también se atreven a ir a un lugar y quitar esos vetos de vergüenza con la sexualidad, o sea, saber que la sexualidad hace parte de ellos y que si tienen una educación sexual responsable, pues van a poder vivir la sexualidad de forma más placentera. Bueno, entonces, en esa medida, por ejemplo, esos servicios de los que tú estás hablando, los servicios amigables, ¿en qué aportan? ¿Cuál es, digamos, esa estrategia, desde dónde se desarrolla para que los muchachos puedan acceder, digamos, a una orientación pertinente, clara, ¿cierto? Que sea eficaz y que de pronto esté un poco alejada de todo ese montón de mitos que aún persisten, veo yo, incluso mucho más, de pronto, mucho menos que antes, pero sigue persistiendo toda esa mitología con respecto al tema de la sexualidad. Sí, la sexualidad está llena de mitos. Ahorita me hacías una pregunta antes de responderte lo de los servicios de salud, que hablábamos que si la sexualidad es solo genitalidad y la gente está convencida de que es así. No, la sexualidad también tiene una parte comunicacional, tiene una función afectiva, entonces la gente dice el afecto que tiene que ver con la sexualidad, pues mucho, o sea, en la dimensión del ser el afecto también está, y uno de los componentes de la sexualidad pues es la parte reproductiva, pero es un componente, no es la sexualidad. Entonces, en esa línea de tener salud sexual y reproductiva está, por ejemplo, una de las estrategias son los servicios de salud que están en los hospitales y que la idea es que ahí les puedan dar información clara y asesorarlos sobre métodos anticonceptivos, sobre ITS, sobre una serie de vivencias que tienen todas las personas, pero es abrirles un espacio a los jóvenes para que ellos tengan una atención diferenciada. Que, por ejemplo, el proceso, lo que estaba buscando también este proyecto de conciencia familiar es acercarse a los educadores con los talleres que van a hacer el próximo mes. Métanse a la página para que hagan esos talleres en Plan de Vida Profes de acá de Marinilla, y que con esos talleres los profes también puedan aprender de sexualidad para que ellos tampoco sientan vergüenza al hablar con sus estudiantes. Importantísimo eso, si no trabajamos tanto padres de familia como los educadores, que son los que están haciendo esa formación con los jóvenes, pues va a ser muy complicado y muy difícil dar una información, una formación oportuna. En últimas también somos nosotros los adultos y los que estamos formando los que tenemos que preguntarnos cuáles son esas no sé, esas precauciones, esas ideas que tenemos también sobre sexualidad que pueden ser erradas, o cómo vivo yo mi sexualidad, ¿cierto? Para también desde la pregunta que me hago poder generar ya unos procesos distintos con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Nos vamos a un videito muy interesante que siempre tenemos aquí en nuestro programa y ya regresamos con muchísimo más del tema de sexualidad y los invitamos para que se conecten con nosotros. 440-9501. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales, estamos atentos para responder sus inquietudes. ¿Qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Estos derechos hacen parte y son un componente fundamental de los derechos humanos vistos desde la sexualidad, y son condiciones para una vida sexual plena y libre. Debido a esto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos representan uno de los pilares fundamentales para la construcción de la ciudadanía, implicando que mujeres y hombres puedan tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y vida en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Te invitamos a que nos visites en nuestra plataforma digital y participes con nosotros de todas las actividades que tenemos para ti. Ingresa a www.redsentir.org.
Carolina, hablemos sobre esta pieza visual que acaba de pasar, los derechos sexuales y reproductivos. Uno entiende que existen derechos humanos, ¿cierto? Que existen diferentes tipos de derechos, pero entonces hablar de derechos sexuales y reproductivos. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son los mismos derechos humanos, pero enfocados a la dimensión de la sexualidad y la reproducción. Entonces ahí encontramos una serie de derechos, como por ejemplo el derecho a decidir cuándo queremos iniciar una vida sexual y cuándo no. Ese tipo, apropiarnos de esos derechos es súper clave para evitar violencias, porque si yo le digo a una niña es que es tu cuerpo, y a un niño también es tu cuerpo y tú decides cuándo, pues va a tener la posibilidad de decir no quiero, no lo voy a hacer por presión, es cuando me nazca y bajo otros procesos. Ese es uno de los derechos, el derecho a elegir si queremos tener familia o no, el derecho a la orientación sexual, y una serie de derechos que están en línea con la sexualidad y con la reproducción, ¿cierto? Entonces, esos derechos lo que hacen es permitirnos vivir un goce efectivo de nuestra sexualidad, vivir libertades en la sexualidad, evitar violencias frente a la sexualidad, el derecho a la intimidad, que hoy en día con las redes, por ejemplo, vemos que se filtran tantos videos, entonces, como las personas podemos entender que tenemos derecho a una intimidad y que esa intimidad debe ser respetada, ese es otro de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces está el derecho a decidir cuándo queremos ser padres y madres, el derecho a decir no, cuándo iniciamos una vida sexual, el derecho a la salud sexual, o sea, a acceder a temas de salud sexual como lo que hablábamos ahorita. Entonces, esos derechos sexuales y reproductivos son los mismos derechos humanos, pero enfocados a tener una vida libre y placentera en nuestra sexualidad. Importantísimo, sobre todo porque si no hay una debida orientación también, cuando tenemos de pronto situaciones que son complejas en el tema de sexualidad, que pueden estar marcadas en la adolescencia, que pueden estar marcadas incluso en la niñez, también eso puede generar dificultades, digamos, en términos de salud mental. Por supuesto, el embarazo adolescente tiene repercusiones grandes en los procesos de salud mental, y hoy en día hablábamos de que el embarazo adolescente en nuestro país es más o menos de un 13% en la población. Estamos hablando de niñas de 15 a 19 años que han estado en embarazo en algún momento. Entonces no es lo mismo tener un hijo después de que hay un proceso de formación y otros procesos de maduración, que tener un hijo a los 14 o 15 años cuando tampoco hay una serie de elementos que nos cubra, y que lo que hace obviamente es reforzar los ciclos y los cinturones de pobreza. Así es. ¿Por qué razón? De pronto ustedes que tienen este trabajo con respecto al tema de sexualidad, tengan datos, cifras sobre qué pasa en Marinilla, por ejemplo. Bueno, mira, la Organización Mundial de la Salud y las encuestas nacionales de demografía y salud de Colombia muestran que hay unos determinantes en el embarazo. Entonces, hay unos determinantes que son más cerca. Los determinantes son como los factores que inciden en que haya más embarazo adolescente. Uno es el inicio temprano de la vida sexual, las uniones tempranas, la educación, los procesos de violencia también y de equidad de género tienen que ver en el tema del embarazo adolescente, la falta de acceso a información y a servicios, porque las tasas de embarazo son más altas en la ruralidad que en la parte urbana, y es porque muchas veces no llega la información y el acompañamiento. Por eso nosotros también tenemos apuestas de acompañar a docentes, porque la escuela es un buen medio para que los docentes expandan esa información clara y coherente. Entonces, esa serie de determinantes influyen en que haya embarazo adolescente. No es uno solo, porque el embarazo es multidimensional, o sea, hay muchas dimensiones que influyen en que muchas niñas y niños, porque obviamente el embarazo adolescente es un tema de mujeres y de hombres, pues empiecen una práctica sexual a temprana edad y que no tengan procesos de autocuidado en temas de métodos anticonceptivos. Y corresponsabilidad, porque todavía pareciera que esto es un asunto solamente para las mujeres. Es decir, que somos nosotras las que tenemos que estar cuidándonos y utilizar el método anticonceptivo. Cuando tú también lo estás diciendo, esto ya es una corresponsabilidad entre la pareja. Y aún más, hay dificultades cuando, por ejemplo, hay un embarazo y finalmente, ¿quién lleva toda la obligación, toda la tarea, tanto de crianza como en el tema alimentario de ese bebé que viene? Total, mira, ahí yo creo que hay unas nuevas apuestas por las nuevas masculinidades. O sea, el hombre que tiene hijos por todas partes y se desaparece, esas masculinidades pues ya están mandadas a recoger. Es como los hombres también entienden que ellos no es se embarazó, sino nos embarazamos, porque eso es un tema de dos. La sexualidad es un tema donde los dos tienen incidencia. Lo mismo en las prácticas de crianza, o sea, ese plan de que es la mujer quien es amorosa y cría y el hombre simplemente es el proveedor, pues también ya está mandado a recoger. Entonces, como también educamos hombres con otras miradas frente a su sexualidad y frente a una sexualidad
que sea placentera, siempre lo decimos porque queremos quitar el mito de que la sexualidad es pecado y mala, o sea, la sexualidad es una dimensión y hay que vivirla con placer y con amor, pero también hay que vivirla con otras miradas más críticas. Y ahí esperamos que haya nuevas feminidades y nuevas masculinidades, igual mujeres que estén empoderadas, porque en muchos lugares nos encontrábamos chicos que me decían, ay no, pero si esa muchacha planifica es que es tremendita. Yo les decía, pero ¿por qué? Todavía, Todavía. Eso existe realmente. Claro. Entonces, como también hay un tema terrible de estigmatización con las mujeres cuando yo les digo, oiga, pero mejor que tengan una novia que sea tan lista y tan empoderada que se cuide y lo cuide a usted. Entonces, el machismo es algo que está muy arraigado tanto en la mirada de los hombres como de las mujeres. Y ahí eso también incide en que hayan embarazos a temprana edad. Esa apuesta que ustedes tienen desde Quorum por hacer todo este acompañamiento tanto a los docentes como también a los papás, ¿cómo se la están pensando, por ejemplo, para generar procesos de equidad? Porque desafortunadamente incluso nosotros los cuidadores, los papás y los profesores repetimos esos modelos machistas, patriarcales, donde casi que todavía las mujeres, digamos, estamos en un papel de desventaja con respecto a los varones, precisamente en ese tema de la sexualidad. ¿Cómo se lo han pensado ustedes? Bueno, por ejemplo, en los talleres que tenemos con docentes el mes que viene, lo que hacemos son talleres en plan de vida y sexualidad. O sea, cómo mis planes de vida inciden en que yo tenga un comportamiento y una incidencia diferente en los jóvenes. Pero eso no pasa si yo no me hago una serie de preguntas. Por ejemplo, yo ahorita te decía que la sexualidad es una dimensión y la sexualidad tiene componentes y funciones. Ajá. Entonces, dentro de las funciones está la orientación sexual, el afecto, el amor. Cuando nosotros les hacemos preguntas a ellos como ¿cuáles eran las expresiones de afecto en tu casa? O les hacemos preguntas como ¿qué decían en tu casa sobre los homosexuales? O cuando tuviste tu primer novio, ¿qué te decían? Y encontramos que a las niñas les decían unas cosas terribles y a los hombres antes los incentivaban. Entonces, cuando las personas se hacen la pregunta y dicen, oiga, esto no es como bueno como lo viví, pues tiene que hacer transformaciones para poder mandar otras cosas, porque si no, lo que va a hacer es reproducir una y otra vez los mismos ciclos que aprendió en casa. Importante eso, o sea, es primero la pregunta para nosotros los adultos para después entonces generar esa información con los chicos. Pero bueno, y en el contexto familiar, precisamente, ¿cómo abordar esas situaciones cuando, por ejemplo, viene la primera menstruación, cuando primero viene también la primera eyaculación, cuando de pronto se da cuenta uno que ese hijo o esa hija ya tiene ese gustar por el otro y que las mamás nos paniqueamos, nos desesperamos, Dios mío, esta chica se me va a embarazar. Esa es una de las preguntas que nosotros tenemos. ¿Cómo, a pesar de que, pasamos todos por eso, cómo hacer también esa guía cuando de pronto no tenemos una orientación en el sentido, como tú lo estás diciendo, de hacernos la pregunta, ¿qué hacer dentro de esos hogares? Bueno, como lo decía ahorita con los jóvenes, también se lo digo a los papás, pálidos un ratico, colorados un ratico y no pálidos toda la vida. O sea, los papás también como que puedan hablar con ellos. Si ustedes le preguntan a muchas de nuestras abuelas cómo fue su primera menstruación, les van a contar unas historias tremendas. Y les van a decir que nunca les hablaron de sexualidad. Ya estamos en otros tiempos, también tenemos que tener otros retos. Entonces yo a los papás les digo como, arriésguese, trate de, yo sé que es una conversación difícil, prepare la conversación porque es una conversación que no queremos tener con nuestros hijos, prepárela, escríbala, pero llame a su hijo y dígale, tengamos una conversación y pase ese momento incómodo, que ese momento incómodo va a ayudar a que su hijo y ustedes tengan una mejor relación. Y es más, si su hijo, usted sabe que ya está empezando una vida sexual para hombres y para mujeres, esto no es un tema de mujeres, dígale a su hijo, vení, yo te acompaño a los servicios de salud a ver qué nos dicen, y pase el rato y vaya con él allá para que un doctor, una doctora les cuenten, que usted pueda llevarlo a que otro lo asesore, pero que usted lo acompañe, o sea, que su hijo recuerde que usted con toda la pena del mundo y sin saber hablar de eso, le dijo, vení, pues vamos a ver qué nos cuentan. Además, porque te voy a decir, a veces, por ejemplo, entre las niñas hay mucha compinchería, cercanía, entonces algunas ya están utilizando métodos anticonceptivos y se los sugieren a la otra cuando de pronto ni el peso, ni la edad, ni la talla son distintas y eso también puede generar, problemas y dificultades en algún momento. Así que nos vamos entonces, después de toda esta larga conversación, a otro videíto importante para que ustedes también se deleiten y ya regresamos para concluir sobre todo este tema tan importante sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Hoy hablaremos de algo muy importante para nuestra salud mental y es el manejo de las emociones. Primero,
¿Qué son las emociones? Hay que entender que las emociones pueden ser negativas o positivas. Las negativas, como emociones básicas, podemos nombrar algunas: el miedo, la ira. Las emociones positivas puede ser la felicidad o también la euforia. Son emociones que debemos cuidarnos de ellas en casa. ¿Por qué? No porque sean malas, sino porque debemos manejarlas. Recordemos que es importante entender que tener miedo o angustia en esta época del COVID-19 es perfectamente normal. Por eso los invito a que aceptemos nuestras emociones, aceptemos nuestra preocupación si la tenemos, nuestra angustia, y entendamos que es normal. No nos vamos a desesperar por ello. Las emociones tienen un periodo de aparecer y también de desaparecer. Si tenemos paciencia y estamos angustiados, buscamos cositas que hacer y vamos a lograr que la angustia o el miedo lo vayamos disipando en estos momentos de cuarentena. Otra situación o elemento importante para el manejo de las emociones es entender que en la medida en que tú tengas hábitos sanos en el hogar, con tu familia o si estás solito, vas a poder manejar mejor las emociones. ¿Cuáles son los hábitos sanos? Alimentarnos bien, no alimentarnos mucho o comer más de lo que verdaderamente necesitamos, ni tampoco dejar de comer. Alimentémonos bien, eso es un hábito sano. Otro hábito sano es el tema de la actividad física. Hoy en día hay muchas plataformas en internet, hay programas de televisión. Marinilla también tiene programas que les estaremos contando también durante estas emisiones, donde podemos hacer actividad física, ejercicio, gimnasia, que nos permita tener hábitos de vida saludables a nivel físico. Otra situación importante, les recomiendo, y en una próxima oportunidad estaré profundizando en ese tema, es saber manejar bien las redes sociales, ya que si nos quedamos solo pegados al celular durante todo el día, es más fácil que estas emociones negativas puedan aparecer. Utilicemos las redes sociales, pero sepámoslo hacer, medir el tiempo, y esto nos ayudará a manejar mejor nuestras emociones, como el miedo, como la ira, como la angustia y también como la euforia o la alegría. Manejo de emociones importante en el hogar. Quedémonos en casa. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, muy importante todos estos anuncios, y ya rápidamente para concluir, Carolina, ustedes están en la Semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente. ¿Qué es esa estrategia? Cuéntanos un poco para que también los televidentes pues estén pendientes, y finalmente, ¿cómo va a ser este tema de la estrategia de conciencia familiar? Listo. Bueno, así rápidamente, el tema de la Semana Andina nace por allá en 2008, cuando los países andinos dijeron: hombre, esta tasa de embarazo sigue para arriba y nada que la para, ¿qué vamos a hacer? Entonces se montan la estrategia de hacer la Semana Andina, que siempre es en septiembre, y es una semana donde las alcaldías, las secretarías de salud, de gobierno, empiezan a hacer un montón de estrategias para que los jóvenes, los niños, pues tengan procesos de formación y capacitación en temas de educación para la sexualidad, y de esa manera poder prevenir el embarazo adolescente. Esa es una. Desde Conciencia Familiar, lo que queremos también en esta semana es invitarlos nuevamente a los talleres que tenemos con educadores, que son el 7, el 14, el 21 y el 28 de octubre. Se pueden inscribir entrando a la página de Corum. Ahí van a encontrar la inscripción para estos talleres, y en estos talleres ustedes van a poder aprender muchísimo sobre educación sexual de su propia vida para transmitir a los jóvenes. Entonces, esa es la invitación desde Conciencia Familiar. ¿Es gratuito? Es gratuito. Excelente, entonces ahí tiene una herramienta. No podemos tener la disculpa de que no podemos tener orientación para llevarle a nuestros hijos, es decir, está esta posibilidad. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Carolina, mil gracias por haber hecho parte de este programa. Bueno, no, muchísimas gracias. La invitación también a que se pueda vivir una sexualidad en plenitud, en disfrute, pero con responsabilidad y sentido crítico. Ante todo, responsabilidad. Y yo, para finalizar, les doy un teléfono. Cuando tenemos de pronto alguna dificultad, algún malestar emocional, nos sentimos deprimidos, tristes, pues hay una línea a nivel departamental donde ustedes pueden llamar, totalmente gratuita, y van a tener oportuna atención. Es la 440-7649, 440-7649. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que el próximo miércoles a las 6:30, muy puntualitos, estén con nosotros. Y bueno, yo creo que aprendimos muchísimo. Que tengan un resto de semana muy, pero muy feliz.
La principal causa de cáncer de piel es la radiación ultravioleta de los rayos del sol. En el caso de Marinilla, al estar ubicado a los 2.120 metros sobre el nivel del mar, sus habitantes tienen mayores posibilidades de sufrir lesiones en la piel. Existen 3 tipos de cáncer en la piel: